Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Padre, hoy estamos aquí en este día alabándote y dándote gracias por tu fidelidad, por todo lo que tú haces en nuestra vida a pesar de nosotros. Gracias por tu gran amor. Gracias por querer revelarte a nuestras vidas. Gracias por darnos la invitación para ser partícipes de tus promesas, de tu herencia, de todas las cosas que quieres revelar a nosotros, Señor. Gracias por habernos alcanzado y habernos dado la bendición de ser tus hijos. Qué privilegio tenemos el poder tener la oportunidad de adorarte, de servirte y de aprender tu palabra. Bendícenos hoy con sabiduría, que se convierta y se traduzca en obras, que se traduzca en práctica, que podamos, Señor Padre, aprender para vivir y que nuestra vida sea elevada al grado, al estándar de vida que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Queremos vivir a la altura de tus exigencias, de tus demandas. Ayúdanos, con tu espíritu ayúdanos, Señor, y guíanos por los méritos de Yeshua. Amén. Como ya ha sido dicho, entonces, estamos en el marco de la festividad bíblica de Sukkot, la fiesta que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Hag HaSukkot en hebreo, fiesta de los tabernáculos. Esta festividad muy especial que, de acuerdo a la tradición de Israel, no solamente es una de las altas fiestas que aparece en el anuario bíblico como una de las 3 últimas fiestas de otoño, sino también como una de las fiestas que se conoce como de peregrinación. Todos los años tiene inicio el 15 de Tisri o Tishrei, el 7º mes bíblico. Ese día entonces se declara un Yom Tov. Yom Tov significa buen día, día bueno, o día de festejo, día de fiesta. Ese es un día en el cual la Torah dice que los israelitas no trabajan y que lo dedican exclusivamente para celebrar al Eterno. Luego entonces comienza el día 16, el primer día intermedio que se conoce como Hol HaMoed. Hol HaMoed. Los Hol HaMoed son los días intermedios. Luego desde el 17 al 21 de Tishrei son días intermedios y finalmente es el día de Hoshana Rabbah, lo que se conoce como la gran salvación. ¿Sí? Ese es el último día de fiesta de Sukkot para el judío y nosotros los justos de las naciones. Quiero llevarlos a la escritura para que miremos los fundamentos, la palabra que habla acerca de esto, donde el Eterno habla acerca de esto. Una de las escrituras se encuentra en Vayikra capítulo 23, Levítico capítulo 23. Quiero que me acompañe en su Biblia para que lo lea junto conmigo, desde el versículo 33 hasta el versículo 44. Allí es donde la Torá describe todas las festividades, las 7 fiestas bíblicas, las 7 citas sagradas del Eterno. Están allí en Levítico capítulo 23. En el verso 33 dice: habló el Eterno a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo, ¿cómo se llama el mes séptimo? Tishrei o Tishri. Dice: celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor al Señor, en honor a Hashem. El primer día habrá santa convocación, ¿verdad? Santa convocación, por eso se reúne la familia o la comunidad y todo el pueblo de Israel en ese día especial. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Las personas que ya dentro de las naciones han logrado independencia laboral, etcétera, ese día lo dedican exclusivamente al Eterno y no trabajan. El judío tiene obligatoriamente, tiene esta misbah, este mandamiento, esta prescripción de no trabajar ese día.
36 dice, durante 7 días presentaréis ofrenda quemada al Eterno. El octavo día, eso es lo que se llama en hebreo Shemini Atzeret. Shemini es 8. El octavo día tendréis santa convocación. Entonces, si se dan cuenta, en esta festividad, al comienzo y al final hay que hacer una santa reunión. ¿Okay? Los demás días ya un asunto de la tradición, donde cuando existía el templo se llevaban ofrendas especiales al templo. Ahora que ya no está el templo, el Beit HaMikdash, ahora entonces en la familia se reúnen para compartir, orar, comer y disfrutar en ese marco y en el espíritu de la festividad. Dice entonces el versículo 7, estas son las fiestas solemnes del Eterno. ¿De quién son? Del Eterno, del Señor. ¿Sí? Más que del pueblo judío, son del Eterno y para Él. Dice, es fiesta. Perdón, 37. Estas son las fiestas solemnes del Señor, en las que convocaréis santas reuniones. O sea, no son cualquier tipo de reunión. No son recochitas, sino santas reuniones. ¿Sí? Y dice, santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su día. Esto tiene que ver, vuelvo y repito, estos sacrificios se presentaban cuando estaba el Mishkan HaKadosh, el tabernáculo, y después con la existencia del templo. Una vez ya no hubo templo, entonces esos sacrificios no se presentaban allá. Verso 38. Además de los Shabbat del Eterno, ¿de quién son los Shabbat? ¿Sí? Dice, de vuestros dones, vuestras dádivas, vuestras ofrendas, de todos vuestros votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Hashem. Aparte de unas ofrendas que el Eterno determinaba, que eran las que se llevaban al templo de Jerusalén, había gente que era tan generosa que voluntariamente sacaba de lo que tenía para llevar en las festividades. ¿Ya? Y dice el versículo 39, pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, recuerden que yo les he hablado muchas veces que estas fiestas se dan en medio del calendario agrícola de Israel. Tiene que ver con la agricultura de Eretz Israel. Dice entonces, haréis fiesta a Hashem por 7 días. A mí me da risa como la Biblia repite, ¿no? La Torah repite. Ya había dicho que 7 días, ahora vuelve y repite y vuelve y repite. Creo que el Eterno es sabio y por eso he aprendido a repetir las cosas, porque creo que estoy tratando con el mismo pueblo del Eterno. Y dice, el primer día será de descanso, de Shabbat, y el octavo día también será de descanso. 40. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante 7 días os regocijaréis delante de Hashem. O se llenarán de gozo delante del Eterno vuestro Dios. Versos 41 dice, le haréis fiesta al Eterno durante 7 días cada año. ¿Cuántos días son, Jairo? 7. Ya lo ha dicho 3 veces, ¿no? Por si las moscas. Dice el versículo, cada año, ¿sí? Cada año. Os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Hasta cuándo se hará esa fiesta cada año? Forever, ¿sí o no? Para siempre. Para siempre. ¿Sí? Esto difiere rotundamente con la idea tradicional de que estas fiestas fueron canceladas y que el Mesías las clavó en la cruz. Eso es una gran mentira, es una blasfemia, es una herejía y eso no lo podemos aceptar. Por eso aquí hacemos estas cosas. Por eso es mi afán de enseñarle estas cosas a ustedes. Os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, el séptimo mes la haréis. ¿Cuándo se tienen que hacer? Séptimo mes. No es el día cuando el pastor diga. No es el día, porque entre otras cosas les voy a decir algo. Nos hemos dado cuenta que las personas que toman la Torá, que dicen que la Torá les bendice, toman las partes que les bendice. Por ejemplo, nos damos cuenta que en la cristiandad en general la gente le gusta celebrar las primicias y esta que también se llama la fiesta de la cosecha. ¿Sí? Es interesante eso. Usted nunca va a escuchar a un creyente del mundo normal diciendo, voy para la congregación porque hoy es 10 de Tishri, vamos a hacer Yom Kippur. Pero ustedes lo escuchan diciendo que vamos para la fiesta de la cosecha. Este año es año de cosecha, hermano, siembra.
¿Ya? Y así, porque se acomodan con lo que la Biblia dice a lo que les gusta. Y lo hacen en fechas diferentes cuando el Eterno los determinó para una fecha y con un propósito, no necesariamente con el propósito que la gente lo ha hecho. Desvirtúan la palabra de Dios, ponen la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios, y eso el Eterno lo rechaza, lo aborrece. En la ignorancia Dios lo ha permitido, pero en este tiempo de restauración el Eterno está hablando para decirle a la gente: dejen de hacer esas cosas, porque en vez de ser una ofrenda grata al Eterno, se convierte en abominación. ¿Sí? Cuando Dios dice A, tenemos que ser A, no B. Verso 42, en tabernáculos, ahí aparece la palabra hebrea sukkah, que está en plural allí, Sukkot. En Sukkot habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Esta fiesta, como todas, es pedagógica, ¿sí? Enseña, te dice, recuerda. No quiero que se le olvide a ninguno de los hijos de Israel qué fue lo que pasó acá. Yo necesito que eso lo tengan presente siempre. Y eso tiene un sentido, lo vamos a ver. Y dice el versículo: cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Adonai, vuestro Dios. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Hashem. Y en Devarim, capítulo 16, Deuteronomio 16, verso 13 al 16, quiero que lo leamos. Esa es la base fundamental y quiero que usted esté bien guiado en esto. Dice el versículo 13, Deuteronomio, Devarim, capítulo 16, verso 13 al 16. El Señor vuelve y lo repite. Recuerden que Devarim es el libro donde se repite la explicación de la Torá. Una vez más. Verso 13. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante ¿cuántos días? 7. Vuelve a decirlo, Jairo. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Por eso también es conocida como la fiesta de la cosecha. ¿Sí? Verso 14. Te alegrarás o te regocijarás en tus fiestas solemnes. Es una misbah, mandamiento, alegrarse. Dice aquí, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita y el extranjero, el no judío, el gentil, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor al Eterno, tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido. ¿Te habrá qué? Bendecido. ¿Cuántos quieren bendición? Ahí está la clave. Y dice, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente ¿cómo? Alegre. ¿Cómo está uno cuando Dios lo ha bendecido? ¿Sí? ¿Cómo está uno cuando uno obedece a la palabra de Dios y está bendecido? Contento, alegre, tiene gozo en el corazón, ¿sí o no? Seguro. Y dice el versículo 16, 3 veces cada año se presentará todos tus varones delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de panes sin levadura. ¿Cómo se llama esa fiesta en hebreo? Hag HaMatzot, que es lo mismo que Pesach. ¿Okay? Y la fiesta solemne de las semanas. ¿Cuál es esa fiesta? Shavuot. ¿Qué significa Shavua? Shavuot, semanas. ¿Qué relacionar? Dice, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cómo se llama en hebreo? Sukkot. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Siempre tenían que llevar una ofrenda. Diga conmigo, hay que dar para las fiestas. Dice verso 17, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Hashem, tu Dios, te haya dado. ¿Sí? Es decir, al que lo bendijo mucho, lleva mucho. Al que de pronto no lo bendijo tanto, lleva de eso que le dio. El Eterno es con eso muy equitativo, muy bueno, ¿verdad? Él no le exige a usted de lo que no tiene. ¿Sí? Cuando usted da de lo que no tiene es un asunto de fe y Él entonces te recompensa.
Entonces, Sukkot es la última de las 3 santas convocaciones de las fiestas de otoño, como ya se los decía, de las citas proféticas del Eterno. Recuerde siempre eso, cita profética. Cuando nosotros estamos en el marco de estas fiestas, no es simplemente un capricho humano, ni de un líder, ni de un rabino, ni nada de eso. Esto tiene que ver con una cita sagrada que el Eterno ha determinado en su sabiduría. Entonces, el calendario bíblico termina con 3 fiestas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las fiestas de otoño? En orden. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Esta viene siendo con la que se cierra el año agrícola. El año religioso cierra con esta fiesta de Sukkot, ¿ya? Con broche de oro. Pero además de eso, aparte de que es la última fiesta de la Torá, también se conoce en hebreo como Sheloshet HaRegalim, que significa los 3 peregrinajes. Es la tercera de los 3 peregrinajes. Es decir, todas las demás fiestas, si un israelita que estaba en cualquier otro lugar, en otro país, en cualquier nación, que mientras el templo estuviera en pie, no pasaba nada. Pero estas 3 fiestas, ¿cuáles son las de peregrinaje? ¿Cuáles eran las que tenían que asistir al templo? Pesaj, Sukkot y Shavuot. Cuando quieren acordarse de eso, acuérdense de la venida del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban la gente cuando vino Ruach HaKodesh? La fiesta de la entrega a la Torá. ¿Recuerdan? Shavuot. Acuérdense de eso, ténganlo aquí. Ya por lo menos ahí con esa llevan una. ¿Sí? Cuando piensen en templo que les tocaba viajar de un lugar a otro, era eso. ¿Sí? Entonces, Pesaj, Shavuot y Sukkot. La fiesta de Pesaj, panes sin levadura o Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de Sukkot. Es una fiesta son fiestas de peregrinación. Entonces Sukkot, aparte de ser la última fiesta de la Torá, es la última también de las fiestas de peregrinación. Es decir, si estuviéramos en el año 60, israelita que estuviera en cualquier parte del mundo tenía que ir por mandamiento a la tierra de Israel, al templo, a llevar ofrendas especiales al Eterno y celebrar en la tierra de Israel. Como le decía, además, entonces también se conoce como la fiesta de la recolección de la cosecha. En hebreo, Hag HaHasif. Pues por lo que dice el texto que acabamos de leer, celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces esta fiesta se conoce como la fiesta de la cosecha, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de las cabañas, como la fiesta de las enramadas. También se le conoce como la fiesta de la alegría, ¿sí? Por una profecía que está en Zacarías capítulo 14, los últimos versículos, donde las naciones son invitadas a esta fiesta al final de los tiempos. Se conoce también como la fiesta de las naciones, ¿sí? Entonces, esta fiesta se conoce como la fiesta de la recolección de la cosecha. En Israel, en este momento, está la parte final de la recolección de las cosechas y va a comenzar un nuevo periodo de lluvia. ¿Sí? Por lo menos aquí ya comenzó. ¿Sí? Allá recogen la cosecha y comienza un nuevo proceso de lluvia. Hay varios temas que están detrás de esta importante festividad, de esta Mikra Kodesh. Como ya lo hemos visto y lo hemos hablado, lo hemos leído, la fiesta tiene una misbah particular que está conectada con una sukkah. Diga conmigo, sukkah. ¿Sí? La Torá ordena específicamente habitar en una sukkah durante 7 días. Todos nuestros hermanos judíos, en la parte del mundo donde se encuentren, están llamados a hacer una sukkah. Nosotros que estamos entre las naciones y que hemos venido y hemos entendido estas cosas, estamos llamados a hacerlo también. ¿Sí? Hay personas pues que no tienen la posibilidad de hacer una sukkah por la limitación de la casa, por lo que sea, pero por lo menos la intención de celebrar la fiesta está en su corazón. Hay casas donde no tienen ni siquiera un patio. Pero los judíos especialmente, como saben que esto especialmente trae bendición a sus vidas,
se inventan, en cualquier parte montan una sukkah, desde las más precarias hasta las más organizadas. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que la sukkah sea demasiado sofisticada, porque creo que en parte rompe con el espíritu de la festividad, ¿sí? Entonces la sukkah es una construcción que cuenta con al menos 3 paredes firmes, como mínimo. Paredes que pueden estar ya hechas en el caso de esto, por ejemplo. Aquí simplemente faltaría echar el techito. Por lo menos 3 paredes son suficientes para armar una sukkah, de un techo formado por material vegetal, que pueden ser palmas, ramas, cañas, cualquier elemento vegetal que pueda colgarse de ella, y se sugiere en la tradición que sea algo que ha sido desprendido de un lugar donde haya estado creciendo, ¿sí? Entonces, Sukkot tiene un símbolo profético, que es esta casita, esa chocita que ustedes ven allí. En esa chocita está, digamos, centrado todo lo que el Eterno ha querido mostrar a través de esta festividad al pueblo de Israel. ¿Qué conmemora Sukkot? ¿Qué recuerda la sukkah? Cuando una persona está dentro de esa sukkah, cuando construye esa sukkah, ¿qué le recuerda eso a un hijo de Dios? Por un lado, Sukkot conmemora la milagrosa travesía del pueblo de Israel por ese desierto inhóspito por donde ellos estuvieron pasando, por ese momento histórico donde ellos pasaron por tantas necesidades. Ese tiempo de desierto, ese tiempo de inseguridad, digamos físicamente hablando, estar bajo una carpita donde tú sabes que está expuesto a la luz, al sol, a la lluvia, al frío, a la culebra, a cualquier tipo de cosas que pasa por allí, que realmente no es algo muy acogedor. Una sukkah en el desierto en esa época no era algo que fuera así muy reconfortante. Sin embargo, el Eterno, en medio de esa situación precaria que tenía su pueblo y en ese desierto tan terrible, donde estaban expuestos constantemente a la maleza, a las serpientes, eso que se da mucho en el desierto, ¿cómo que se llama? Escorpiones, alacranes, cien pies y cuanta cosa. Cuando un israelita ve la sukkah, está diciendo, el Eterno es bueno. Hashem nos permitió caminar 40 años por ese desierto lleno de dificultades, ese desierto donde humanamente estábamos inseguros, donde estábamos metidos en una sukkah que tranquilamente nos caía la lluvia, que el sol tan terrible nos arropaba, pero el Eterno allí era nuestro sustentador. El Eterno allí era nuestra protección. El Eterno allí se revelaba con su gloria y se manifestaba en nuestras vidas y nos cuidó durante 40 años, incluso cuando éramos desobedientes. La Escritura dice que el Eterno se manifestaba en el día que el sol es de dimensiones exageradas. El Eterno se manifestaba como una nube de gloria, algo parecido a esto que ven en esta fotografía. Una nube de gloria que iba por encima del pueblo de Israel. Y en medio de las dificultades, en medio de ese sol tan terrible, el Eterno les cubría y les guiaba. ¿Y en la noche qué pasaba? El frío terrible, la oscuridad, todo eso que representa la noche, donde no existe Electricaribe, ni ninguna empresa de energía, ni lámparas, Baccarat, ni ninguna de esas cosas. Hashem, con su Shejinah, se manifestaba a través de una columna de fuego que traía calor, pero que guiaba también su camino. Cuando un judío, cuando un israelita y aún cuando nosotros vemos la sukkah, estamos pensando en un Dios misericordioso que ha provisto para todas las necesidades de su pueblo en medio del desierto. Cuando vemos la sukkah, cuando construimos la sukkah, estamos diciendo, ese Dios que estuvo con Israel, ese Dios que estuvo en ese desierto terrible y que permitió que Israel se mantuviera y sobreviviera ante todas esas dificultades, es mi Dios y yo en ese Dios creo y vivo para Él. La sukkah nos enseña eso.
pueblo que venía de la esclavitud, que venía inseguro, que venían con problemas de autoestima, que venían con todas las cosas, contaron con la mano benéfica de ese Padre bueno que los ayudó allí y que siempre los ha llevado y los ha conducido donde quiera que han estado. Y hoy nosotros, como justos de las naciones que hemos sido injertados en ese pueblo, podemos tener la seguridad que la misma confianza que tiene el pueblo de Israel, que el Eterno en los momentos precarios, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se manifestó y manifestó su gloria sobre ellos, también la va a manifestar sobre nuestras vidas. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene sus desiertos, pasa por sus desiertos, ¿verdad? Pero la Sukkah nos recuerda cada año que ese Dios puede ayudarnos en medio del desierto. Sukkot nos recuerda también y le recuerda al pueblo de Israel cómo cada persona de Israel le confiaba su manutención y la de su familia al Todopoderoso, quien les había ordenado marchar al desierto. Era Dios quien le había dicho a través de Moshe: marchen, caminen por allí. Pero Él le dijo: marchen no porque quiero matarlos, como algunas veces ellos llegaron a pensar. Marchen porque allá adelante tengo algo mejor para ustedes. Marchen porque necesito que pasen por ese desierto para poder trabajar en sus corazones y elevarlos al punto que cuando lleguen a la tierra prometida sepan cómo comportarse. Cuando el pueblo de Israel mira la Sukkah, piensa en ese Dios que mantuvo, que sostuvo, que proveyó para las necesidades de Israel. Lo mismo nos recuerda a nosotros. Él es capaz de sostenernos, Él es capaz de proveer para todas nuestras necesidades. Amén. Yo creo que el Dios es el Dios de la historia, pero es el Dios de hoy también. La Sukkah refleja también al mismo tiempo la condición pasajera de la vida en este mundo. De alguna manera, la Sukkah le está también diciendo al pueblo de Dios: la vida es transitoria. La vida es un paseo. Esa fue la manera como ellos fueron, de alguna manera se protegían, de alguna manera allí estaban juntos para poder llegar a la tierra prometida. Y todo israelita sabe que aquellos hombres y aquellas mujeres y aquellos niños que pasaron por ese desierto estaban en condiciones difíciles. Cuando un israelita y nosotros miramos una Sukkah, tenemos que recordar y reflexionar acerca de cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál era el plan que Dios tenía con Israel al tenerlos en esa Sukkah en el desierto? ¿Era simplemente porque quería amargarles la vida? ¿Era simplemente porque quería que ellos pasaran por una prueba, porque quería verlos llorar? No. Era porque Dios tenía la intención de transformarles y de ayudarles. Y la Sukkah nos enseña que no podemos vivir de falsas ilusiones con las cosas materiales. El mundo en el que vivimos es un mundo transitorio. Nosotros somos aquí peregrinos. ¿Sí? A pesar de que la Biblia dice que los justos heredarán la tierra, y creo que el reino del Eterno será manifestado aquí en la tierra, la vida física que nosotros vivimos aquí es pasajera. Usted hoy puede tener una gran fortuna y mañana puede no tener nada. Hoy puede tener una gran fortuna y mañana pasar a una bicicleta. Nada en este mundo físico es seguro para nosotros. La Sukkah recuerda eso. Por eso la Sukkah generalmente es una Sukkah endeble. Tiene incluso pocas ramas en la parte de arriba. La tradición dice que uno tiene que mirar, tiene que quedar espacio para uno poder mirar hacia el cielo. ¿Sí? No es mucho lo que se cubre. Entonces, la Sukkah habla y enseña que no podemos vivir de falsas ilusiones con este mundo material. Lastimosamente, nosotros somos dados a aferrarnos a las cosas. Y trabajamos y luchamos porque queremos tener una casa en el barrio La Nevada. Y conseguimos la casa en La Nevada y después queremos entonces que el Señor nos dé una casa en el barrio La Esperanza. Y después trabajamos y nos molemos la vida para vivir en los cortijos. Y así. Y no está malo aspirar, pero ese no puede ser un fin en sí mismo de nosotros.
Nuestra vida no puede estar dada por estar mirando cómo ganamos y cómo aspiramos a lo material y dejamos a un lado los valores espirituales que están en la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, todo eso es pasajero. Entonces, el pueblo de Israel, cuando celebra bajo una azúcar, está recordando: yo no puedo tener mi mirada en las cosas materiales. Las cosas materiales pasan. Así como esa azúcar, yo me imagino que en el desierto tenían que cambiar cada rato de azúcar, ¿sí? Salían de un lugar, iban hacia el otro. Seguramente se llevaban unos cuantos palos, llevaban unas cuantas telas, pero con el tiempo se iba deteriorando todo eso, ¿sí? Eran unos nómadas. Iban de aquí para allá, aparentemente errantes, ¿sí? Sabemos que no, porque el Eterno estaba allí. Pero de alguna manera es como diciendo Dios: bueno, ya llegaste, no te puedes acomodar aquí. Ahora tienes que caminar hacia allá adelante. No te puedes aferrar. Uno a veces tiende a aferrarse a las cosas, sobre todo a lo material, a lo económico, a ese tipo de cosas. La azúcar le dice a la persona que tiene una posición holgada, pudiente, que no confíe en sus bienes materiales, que no permita que los bienes materiales lo aparten de Dios. ¿Sabe para qué Dios da un trabajo, da dinero, da riquezas? ¿Sabe para qué? Dígame. Dice nuestro hermano: tener para dar. Esa debería ser la razón de ser. Pero ¿es realmente esa la razón por la cual nosotros tenemos lo que tenemos? ¿Tenemos para dar? ¿Tenemos y aspiramos más y queremos más para tener, para ofrecer a otros, o queremos más para enriquecernos nosotros más y estar llenos de cosas materiales? Las riquezas materiales no son malas y son necesarias. ¿Cuántos creen que se necesita plata y se necesita tener cosas materiales? Tener ropa, tener un techo, tener una casa. Necesario, ¿sí? Y el Eterno está preocupado porque nosotros podamos tener los recursos materiales para vivir. Pero no puede ser el centro de nuestras vidas. Pero la azúcar no solamente le habla a la persona que tiene holgura material. La azúcar también le puede hablar a una persona que está pasando por un trance, por un desierto, por dificultades, por limitaciones físicas, económicas. La azúcar puede estar recordando que cuando Israel en el desierto carecía de la posibilidad de tener muchas cosas, Dios todo el tiempo estuvo sosteniendo y sustentando con su providencia a su pueblo. La fiesta de Sucot nos invita a dejarnos llevar por la fe, a dejar a un lado la desesperación y poner nuestra confianza en el Señor, porque Él suple nuestras necesidades, incluso la necesidad que tenemos de celebrar la misma festividad. Esto me hace pensar, esta enseñanza que Israel ha dado a través de los siglos por medio de la azúcar, me hace pensar en las palabras de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, que debe ser judío porque él está conectado también con estos pensamientos. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. Yeshua hace una advertencia acerca de las cosas materiales. 6, ahí lo tienen en la diapositiva. Mateo 6, Matillahu 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, o tesoros en el eterno. ¿Sí? Dice: donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabe una cosa? Todo lo que usted pueda tener materialmente, económicamente, independientemente de donde lo tenga, incluso un banco en Suiza, es algo que está expuesto a ser quitado y a desaparecer de su vida, a ser robado. Hay gente que se especializa en robar de todas las formas finas que hay. Algunos bancos roban y los bancos quiebran. Los mismos bancos quiebran.
Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es decir, si tu corazón está en el reino de Dios, si tu corazón está en el eterno, si tu corazón está en Dios, está bien. Estás así, estás caminando bien, lo que estás consiguiendo puede ser duradero. Pero si tú tienes tu corazón puesto en la riqueza, en lo material, estás por un mal camino y estás expuesto. El Mesías mismo habla de la historia de un hombre que tenía riqueza, que decía, yo tengo tanta plata. Alma, ¿qué haré yo con tanta plata? ¿Qué haré yo con tanta plata? Y Yeshua le dijo, a esa alma un día se le va a escuchar una voz que le va a decir, ¿a dónde vas a echar tu alma? ¿Qué vas a hacer con todo lo que ganaste materialmente, pero estás perdiendo tu alma, que es lo más importante? Hay cosas más trascendentes que la plata. Los valores de la palabra de Dios son más importantes que la plata. Usted puede no tener plata en este mundo y tener a Dios y usted lo tiene todo. Es necesario el dinero. Yo lo creo. Sin dinero uno no come, sin dinero a veces no puede ir al colegio. Pero escúcheme, cuando uno tiene a Dios, Dios puede abrir puertas y producir todo lo que uno necesite para suplir todas nuestras necesidades. Eso nos enseña la Sukkah. Yeshua sigue hablando ahí mismo en ese capítulo 6, en el verso 19 al verso 21, sigue hablando acerca de eso. Perdón, me equivoqué con la cita en la diapositiva. Es verso 25 al verso 34. Voy a leerlo aquí. Dice Yeshua, por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, que habréis de comer o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, con qué habréis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido? Dice el verso 26, mirad atentamente las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Miren, son cosas que quizás leemos, pero no le prestamos atención a eso. Y todos los días llega el desespero, todos los días llega la ansiedad, todos los días llega la angustia, porque olvidamos las palabras de nuestro Mesías. Dice el verso 28, y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello? Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan con fatiga, ni se hacen de ropas hilando. Mas os digo que ni aun Shlomo, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste a la hierba del campo, que hoy está en pie y mañana se seca y es echado al horno de fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿O con qué dinero iré yo el sábado a la congregación? ¿O con qué matricularé a mis hijos? Dice el versículo 32, porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, los paganos, los goín, dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Yeshua está diciéndonos allí el mismo mensaje que nos deja a nosotros la Torá con la Sukkah. Este mundo es pasajero. Las cosas materiales que podemos acumular, aunque nos pueden servir, no pueden ser el centro de nuestra vida. El reino de Dios es más importante. Vivir para Dios es más importante. Poner a Dios en primer lugar es más importante. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta hora. ¿Está buscando usted el reino de Dios por encima de todas las demás cosas?
Hágase esa pregunta en el fondo de su corazón. Dígase así: Juancho, yo estoy buscando el reino de Dios primero que todas las cosas en mi vida. Pregúnteselo. Cierre sus ojos un momento. ¿Cuántas veces se ha dicho usted: Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me das aquello? Señor, tanto que te he pedido esto. ¿Por qué no me das un carro? ¿Por qué no me das una casa? ¿Sabe qué dice claramente el Señor a través de la palabra del Mesías? Busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleve una vida justa, y Él le dará todo lo que necesite. Abra sus ojos. No de palabras solamente. Con sus acciones muestre que Dios es primero en su vida. Con su dinero muestre que Dios es primero en su vida. Con sus cosas materiales muestre que Dios es primero en su vida. Con los dones y talentos que Dios le ha dado, muestre que Dios es importante en su vida. Escúcheme, un día escribí por ahí una imagen que de vez en cuando la pongo, que dice: si Dios no es una prioridad para ti, ¿por qué esperas tú ser una prioridad para Él? Uno a veces es demasiado conchudo. Uno quiere que Dios viva sirviéndole a uno, haciéndole milagros aquí, quitándole enemigos por acá, sanándolo por acá. O sea, Dios es un servidor para nosotros. ¿Y nosotros qué con Él? Si nos quejamos por tonterías. Y me voy a meter directamente con esta comunidad. Esta comunidad no es Dios, ni es todo el reino de Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón en velar por el bienestar y el avance de nuestra comunidad, lo estamos haciendo por Dios y por el reino de Dios. Cuando somos tacaños con el bolsillo, somos tacaños con Dios. Cuando no invitamos a otro, estamos negándole la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Cuando no venimos a las clases del Beit Shalom para nutrirnos, cuando no venimos a nuestros ayunos, cuando no venimos a estudiar la palabra, cuando no venimos a la oración que tenemos comunitaria, estamos quitándole el primer lugar a Dios en nuestra vida y después no nos podemos quejar. Entonces, cuando nosotros no hacemos esas cosas, ¿qué es lo primero que pasa cuando vienen los problemas? Señor, ayúdame. ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué haces? Hay que revisarse primero el corazón. ¿Dónde está puesta mi mente, mi corazón, mis emociones, mi dinero, mi tiempo, mis recursos? ¿Están puestos en Dios? Entonces, la Sukkah nos habla acerca de eso. Esta vida es transitoria. Lo único trascendental, lo único que tiene verdadero valor es buscar a Dios y agradarle. Todo lo demás en este mundo es pasajero. Aunque puede traernos alegría, aunque puede aportarnos satisfacciones personales, Baruch Hashem por eso, pero eso no es el centro. No debe ser el centro de nuestra vida. Habitualmente, una persona que cosechó con abundancia puede sentir que los bienes que tiene le aseguran la estabilidad. Y es interesante que Sukkot se da precisamente en el marco de la abundancia en Israel. La gente que tiene cultivos en ese momento está, como diríamos aquí en Valledupar, pucho, es decir, que tiene el bolsillo lleno, ¿ya? Tiene las lucas, está bendecido, ha recogido su cosecha, la gente tiene alimento en su casa, tiene cosas en su casa, e inmediatamente en ese momento Dios le dice: ahora guarden la fiesta de Sukkot. Métanse ahora en una cabaña endeble que le va a recordar las vicisitudes del desierto. A veces uno siente, cuando llega la bendición, cuando llega la abundancia, uno siente que esa estabilidad económica, el tener dinero le da a uno tranquilidad, y a veces siente que eso va a ser para siempre. Bendito sea Dios por los ascensos. Bendito sea Dios por los buenos lugares que nos da. Bendito sea Dios por las cosechas grandes que podemos recoger. Pero ese no es la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. La Sukkah, con su techo, sus ramas y sus hojas, nos enseña a no confiar en los bienes materiales. Dios, ¿sabe una cosa? Dios
enseña a través de la Sukkah que Él puede ofrecer protección aún con los residuos, con los desechos, con lo poco que nosotros tengamos. La Sukkah en Israel se hacen como se ha cosechado, con todas las ramas esas que quedan por allí, las ramitas que quedan de los cortes que se han hecho de trigo, de una cosa y la otra, con eso se tapa el techo. Dios está también diciendo con eso, yo con poco hago mucho. Si está puesta a mi disposición, hago mucho con eso. Porque Él es capaz de hacer mucho con lo poco, de hacer más con menos y de hacer todo con nada. ¿Sí? Dios es capaz de hacer mucho con poco, más con menos y hacer todo con nada. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón para Él. Ah, que no tengo todo, pero tengo un poquito. Yo lo pongo en las manos de Dios y Él me bendice. Yo no tengo tiempo, yo trabajo, pero yo saco un ratico de tiempo para nutrirme, para aprender. Y Dios eso lo bendice. Cuando uno pone en primer lugar a Dios, Dios le da su lugar. Yo no creo que tu ascenso sea así porque vino del aire. Es Dios coronándote de sus favores por ser fiel. Y sigue siendo fiel y que pueda seguir avanzando y que todos nosotros podamos ser ese ejemplo. Que no puedo ir. Sí se puede. Sí se puede. Siempre hay una excusa. Hoy es una buena oportunidad que nos preguntemos en Sukkot qué tan importante es Dios para nuestras vidas. ¿Qué tan serio es Dios para nosotros? ¿Qué lugar tiene en nuestro corazón y en nuestra familia? Hay mucho de Sukkot. Al final de cuentas, cuando miro esta festividad y detrás de todo, veo que simplemente Sukkot nos habla de dependencia de Dios. Dependencia de Dios. En medio de la precariedad, en medio de la pobreza, de la fragilidad del azúcar, en medio del desierto, en medio de las dificultades, podemos depender de Dios y Él tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Él puede producir en nosotros gozo, esperanza, salud, protección y todo lo que necesitamos si tan solo es el primero en nuestra vida. Yo aprovecho la oportunidad ahora que veo esa imagen ahí. Véanse esa película si no se la han visto, Auspician. Esa película es entretenida entre otras cosas, pero tiene un mensaje detrás. Si la vieron, los que se la vieron se dan cuenta que hay un hombre que tiene pocas posibilidades económicas. Está estudiando en una yeshiva para ser rabino, para irse a otro lugar a enseñar la palabra. Tiene una esposa con la cual ya tienen varios años. No tienen recursos, no tienen hijos, que es el deseo más grande que tiene un judío. No tienen nada. Tienen la nevera como una fuente, solo luz y agua. Y en medio de todo eso y en medio de todas las circunstancias, anhelan darle lo mejor al Señor. Compran una sidra carísima. Y detrás de eso, Dios se glorifica haciendo milagros en sus vidas impresionantes. Yo creo en esos milagros. Yo creo que Dios es un Dios de milagros y mueve los milagros en la gente fiel, en la gente que lo pone en primer lugar. Que cuando la situación está difícil, que cuando el barro está duro, Hashem es el primero en la vida de uno. Muéstrelo. Muéstrelo celebrando las fiestas. Muéstrelo obedeciendo al Eterno. Hasta donde están sus posibilidades. Y donde no tenga fuerza, el Señor le da y le provee para que usted haga las cosas si tan solo se dispone de corazón. Hay otro tema muy importante en la fiesta y es el tema de simjá o gozo. Diga conmigo, simjá. Simjá o gozo, que se traduce en algunas versiones como alegría, en otras versiones como regocijo, es una misvah gedolá, es un gran mandamiento, un gran precepto. La Torá dice allí en Devarim 16, 14 al 13, cuando hayas hecho la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la solemnidad de los tabernáculos durante 7 días y te regocijarás en tus solemnidades. Te regocijarás. El hebreo dice allí en el versículo 14, Besamachta be hagejá. Besamachta be hagejá.
Significa, y te regocijarás en la fiesta. Te regocijarás. Y no solamente se ha entendido en Israel que este es un gran mandamiento con respecto a la fiesta, sino que es un gran mandamiento con respecto a toda la vida. El Eterno es un Dios alegre. Dios es un Dios alegre y Dios que quiere que nosotros tengamos gozo en nuestras vidas. Si usted, por ejemplo, mira en el capítulo 16 de Deuteronomio, en el versículo 15, termina diciendo el versículo: y estarás verdaderamente alegre, o tendrás gozo verdadero. ¿Saben por qué? Porque cuando uno decide obedecer a la palabra de Dios, el Eterno le asegura gozo de verdad, verdad. Un gozo que es superior a la alegría. ¿Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo yo? Gozo que es más allá que la alegría. A veces parece que gozo y alegría son la misma cosa, pero no siempre gozo y alegría son la misma cosa en la Biblia. Simjá en la Biblia habla de gozo, y ese gozo del que habla la Biblia es un gozo que va más allá de las circunstancias difíciles que uno está viviendo, ¿sí? Va más allá de la simple alegría que produce un chiste, que le puede hacer reír un ratico a uno. En el versículo de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 15, la última parte en hebreo dice: Bejayita aj sameach, y estarás verdaderamente alegre. Hay una palabra que es la palabra aj ahí, que significa también a pesar de todo. Es como si dijera: a pesar de todo te alegrarás o te gozarás, ¿sí? Eso significa que, entre otras cosas, nosotros tenemos un llamado y es una obligación, como quien dice, gozarnos a pesar de las circunstancias, por un asunto de fe. Cuando estaba leyendo eso, vino a mi memoria el episodio ese que seguramente los que leen la Biblia acá alguna vez han leído, en Gevurot, en Hechos capítulo 16, donde Pablo se encuentra preso en una cárcel, ¿verdad? Y dice la Escritura que después de haberlos azotado, ahí en Hechos 16, 23 al 25, dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro. La cosa se puso más tesa, más difícil. Y dice: y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es una cama que para nada es colchón. Tiene unas herramientas que cogen a la persona por los brazos y las doblegan con unas palancas, las estiran. Hay diferentes tipos de cepo, hay unas más terribles que otras. Lo utilizaban mucho en la Santa Inquisición Católica contra los judíos. Y dice aquí en el versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los tenían en un cepo, amarrados, con los brazos casi que se los están arrancando en las piernas. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pablo? Contento, alabando a Dios. Eso se llama gozo poderoso. Eso se llama simjá. Gozo de ese que va por encima de las circunstancias. Gozo que surge de obedecer la palabra de Dios. Pablo estaba ahí porque estaba predicando el mensaje de redención a través del Mesías. Pablo tenía la seguridad de que el Eterno estaba con él. Dice la Biblia, porque le voy a decir una cosa: cuando una persona tiene gozo verdadero, gozo del Señor, eso produce milagros. Si usted lee el versículo 26, dice, estoy en Hechos 16, verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo: el gozo produce milagros. Gozo que produce alabanza a Dios. Ese gozo que viene de saber que yo estoy seguro en mi Padre porque estoy obedeciéndole. Ese gozo produce milagros. Los cimientos de la cárcel se removieron. Las puertas se abrieron. Y las puertas se pueden abrir para usted si usted aprende a obedecer y aprende a gozarse en medio de las circunstancias difíciles. Sukkot nos enseña que tenemos que aprender en nuestra vida transitoria, tenemos que aprender a gozarnos a pesar de las circunstancias. Y ese gozo trae milagros.
ese gozo trae esperanza. Cuando uno mira la palabra simjá en la Biblia, uno se da cuenta que simjá habla de una alegría interna que surge de hacer la voluntad de Dios y de confiar en Él. No es cualquier alegría, algo que surge, la alegría de saber que estoy obedeciendo la palabra de Dios. Como estoy obedeciendo la Torá y estoy celebrando Sukkot, dice el Señor, entonces te alegrarás, te gozarás. Porque ¿sabe una cosa? Obedecer produce gozo en el corazón. Desobedecer trae tristeza a corto, a mediano o a largo plazo. Por eso, cuando le llamo la atención, entiéndanme, que no es un asunto ni que me las quiero tirar, ni que quiero ser aquí el dictador. Es porque anhelo ver sus vidas llenas de gozo. Quiero verlos alabando con alegría. Quiero verlos llenos de pasión por el Creador. Que cuando canten, que cuando hablen, que cuando vivan su vida, aprendan a tener una vida de gozo. Simjá es una actitud positiva de fe que se basa en la bondad de Dios y en su palabra. El gozo que viene del Señor nos produce algo que se llama bitajón. Bitajón es seguridad o confianza. ¿Sí? Confío en que Dios es bueno y confío en sus promesas, confío en su palabra y por eso tengo gozo en medio de todas las cosas. Pablo dice por allá a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Es una orden. No es algo que, si ustedes quieren, no, regocíjense, alégrense, gócense en el Señor. ¿Sí? Pablo estaba en una cárcel escribiendo eso. La carta de los filipenses, un día esto la vamos a estudiar, la carta del gozo. Pablo estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida y sin embargo tenía gozo. Y finalmente yo quiero cerrar diciéndole que la fiesta de Sukkot básicamente es un recordatorio, hace remembranza del nacimiento del Mesías, Yeshua. Esto ya lo sabe casi todos ustedes, pero creo que es necesario, que es muy importante que lo entendamos. Yeshua, nuestro Mesías, es la persona que el Eterno estableció para desarrollar los planes de redención del Eterno a través de los siglos. Todas las fiestas bíblicas tienen escondido al Mesías. El ADN de las fiestas es el Mashiach Yeshua. Precisamente hablando del Mesías, la Biblia nos da datos que nos ayudan a entender cuándo nació Yeshua. Así como Yeshua fue clavado y sufrió, ¿en qué fiesta? Pesaj, en Pascua, derramó su sangre. ¿Sí? Pascua. Así como resucitó en las primicias, en la fiesta de la primicia. Y así como todas las cosas que ya hemos estudiado de Yeshua, Yeshua nace. Y no solamente nace, sino que cumplirá el propósito del reino de Dios aquí en la tierra en esta fiesta. En Yohanan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 14, dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne, dice la versión Reina Valera, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra versión, que es la versión textual de la Biblia, una versión cristiana, la versión de la Biblia dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El texto bíblico en hebreo, como ya yo les dije, la palabra hebrea tabernáculo es la palabra sukkah. Esa palabra cuando fue llevada al griego es la palabra eskenos, que significa acampar, habitar, morar. Cuando usted vea en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, está la palabra eskenos, que significa tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros. La palabra de Dios, su Torá, se hizo vida en un ser humano llamado Yeshua, el Mesías, para que se cumplieran los planes del Eterno, la Torá. Por eso mismo es que nosotros sabemos que Yeshua no puede contradecir la Torá. Él es la palabra de Dios viviente. Todo lo que puede hacer el Mesías tiene que ir en concordancia con lo que Dios dijo en su Torá. ¿Sí? Todo lo contrario, todo lo que ha dicho las religiones respecto al Mesías, que Él negó, que Él anuló, que Él clavó, es una falsedad. Va en contra de la naturaleza misma del Mesías.
Entonces, hay datos interesantes en la Escritura que hoy no se los voy a dar, que ya el tiempo se me fue, pero quiero que sepan que en Lucas capítulo 1, versículo 5, hay una clave que ha ayudado a los eruditos a encontrar la fecha exacta y el día exacto del nacimiento de Yeshua. Y todo indica que fue precisamente en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot. Entre el 15 y el 21 de Tishrei nació Yeshua, no en diciembre, no en la festividad pagana de la Navidad. Yeshua no tiene nada que ver con el paganismo, aunque las religiones lo han convertido en parte del paganismo. El verdadero Yeshua, el Yeshua judío, no el cristiano, Yeshua el judío, es un hombre que cumple la Torá y todo lo que ha hecho ha tenido que ver con la Torá, con la ley divina. Cuando nosotros estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, estamos recordando que Yeshua es el Mashiach. Cuando nosotros celebramos la fiesta de los tabernáculos, estamos diciendo, Yeshua el Mesías será el cumplimiento milenial completo de esta fiesta en el milenio. El milenio, que es el séptimo milenio, que es el séptimo día de la creación, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, y hay un plan profético que está narrado en Zacarías capítulo 14, el cual los invito para que en su casa lo lean, todo el capítulo y especialmente los últimos versículos. Zacarías capítulo 14 se habla acerca de que las naciones tienen que ir a Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos después que suceda una guerra que el Eterno ha programado allí entre Israel y las naciones. Y la Biblia establece que los no judíos, las naciones que no vayan a celebrar esa fiesta de los tabernáculos a Israel, en ese momento serán malditos. No vendrá lluvia sobre su tierra, lo que significa que no tendrán alimento, que no tendrán comida, que no tendrán sustento. ¿Sí? Lea los últimos versículos de Zacarías 14 y se va a dar cuenta. Y todo esto tiene que ver con el Mesías. Así que yo quiero decirle, mis hermanos, cuando celebramos Sukkot, celebramos al Mesías y además estamos saliendo y alejándonos del paganismo del que veníamos. No tengo tiempo suficiente hoy, porque ya entre otras cosas lo he dicho en otras oportunidades, pero celebrar la Navidad de que el niño Dios nació en el pesebre en Jerusalén. Él no nació en ningún pesebre de esos que ustedes han visto por ahí, hasta con puerco. Hay unos pesebres que tienen puerco y que tienen... ¿Sí? Eso es mentira que ha inventado el cristianismo. ¿Sí? No tenemos nada en contra en el sentido de las personas cristianas, pero sí en contra de sus dogmas. Sus dogmas están inspirados en el paganismo romano, egipcio y de todas esas religiones mistéricas del pasado. El que nacía el 25 de diciembre eran los dioses, soles, Mitra, Horus y todo su combo. Tiene nada que ver con Yeshua, el Mashiach de Israel. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando esta fiesta, estamos celebrando la verdadera Navidad, entre otras cosas. Yeshua nació en Sukkot y se manifestará en el reino milenial, que será el gran Sukkot y además el gran Shabbat milenial. Hoy quiero dejarlo hasta ahí y quiero decirle, hermano, cuando usted le está diciendo no a la celebración, le está diciendo no al Mesías. Usted está diciendo no me importa. Y yo quiero decirle una cosa, por eso les dije hoy fuerte antes de comenzar la reunión, la enseñanza. Si usted decide con su vida no obedecer estas cosas, es mejor que definitivamente se quede del otro lado. ¿Por qué? Porque no se puede estar en dos aguas ni se puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. ¿Sí? Mucha gente que no tiene la disposición para esto, los vemos en diciembre, que viene mi tío, que viene mi primo, que la Navidad, que la fiesta, que la tal, que el regalo para los niños, que la cosa. Y en Sukkot no se movieron ni un pelo para comprarle un vestidito al niño, para hacerle un regalo, para involucrarlo en esta fiesta, para hacer nada. Eso se llama paganismo. Eso se llama ser cerrado espiritualmente y no ser obediente a Dios. Cuando uno le ofrecen la verdad y le enseñan la palabra de Dios y se queda en el paganismo siguiendo las costumbres de este mundo, entonces eso sí puede traer condenación a sus almas. Aunque la Biblia
Y yo se lo he explicado muchas veces, no porque hagamos o no hagamos vamos a ser condenados, pero cuando nosotros decidimos voluntariamente darle la espalda a la Torá para irnos detrás del paganismo, en ese momento estamos recibiendo condenación y peor que la que puede tener una persona sin conocimiento. ¿Okay? No es un juego, es serio. Cuando nosotros decimos no lo voy a hacer, me da flojera, le está diciendo no me importa. No me importan los planes del Eterno, no me importa lo que el Mesías quiera decirme a través de su palabra, no me importa nada de eso. Voy a esperar el 25 de diciembre para hacer la fiesta o ir donde mi mamá. No es pecado que usted vaya donde su madre, donde su abuela, donde su tía en diciembre. No es pecado. ¿Sí? Lo que es pecado es que usted se meta en esa misma dinámica del paganismo, ¿sí? Comprando arbolitos, haciendo no sé qué, todo en función de una fiesta que no tiene nada que ver con la Escritura. Cualquier otro día le voy a explicar los detalles de esa fiesta, aunque ya en internet hay bastante información acerca de eso. Entonces, mis queridos, todo esto es para decirle, número 1, Hashem nos quiere enseñar a depender de Él, a obedecerle a Él, a servirle a Él, a ponerlo en primer lugar a Él, sus propósitos en nuestras vidas. También nos quiere enseñar a vivir con gozo verdadero y nos quiere enseñar a darle el lugar al Mesías que debe tener en nuestra vida con la verdad. ¿Usted quiere eso para su vida? Si usted le dice amén a eso, póngase de pie. Que el Eterno lo ve y el Eterno, que es bueno, se llena de misericordia sobre sus hijos para ayudarlos. Padre, aquí estamos una vez más. Señor, tu palabra tiene mucha riqueza. En tu palabra están los secretos para que podamos tener paz, para que podamos tener seguridad, para que podamos disfrutar de los planes que tienes para nosotros. Es tu palabra la que dice que si obedecemos, tú traerás gozo en nuestras vidas. Tendremos gozo delante de ti. Yo quiero aprender a depender más de ti, Señor. Yo quiero dejar de mirar las circunstancias, de dejar de mirar los problemas, de dejar de mirar la precariedad de las circunstancias. Yo quiero dejar de mirar las limitaciones para mirarte a ti, que eres la gloria de Israel. Enséñanos, Señor, a depender de ti. Enséñanos, Padre de la gloria, a depender de tu palabra, que es fuente de gozo para nuestro corazón. Aumenta en nosotros la simjá, aumenta en nosotros ese gozo, gozo verdadero, que proviene de obedecer tus mandamientos. Yo no quiero ver gente triste. Yo no quiero ver gente desfigurada por el pecado, desfigurada por la tristeza, desfigurada por la circunstancia. Yo quiero ver gente siendo parte de esta comunidad, de este tu reino, llena de bendición. Gente contenta, gente dispuesta, gente voluntaria. Señor, sella esta enseñanza en el corazón de este pueblo. Sella, Señor, las palabras, lo que tenga que quedar en el corazón de mis hermanos, séllalo, Señor, con tinta que no se pueda borrar nunca. Que lo que hoy hemos hablado cree conciencia en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, definitivamente salir de ese paganismo que a muchas personas le cuesta salir. Ya salimos de Egipto. No queremos quedarnos en el desierto dando vueltas y dando vueltas en desobediencia. Ya lo que fue escrito nos quedó como testimonio y enseñanza para no repetir la historia. La historia de fracaso, la historia de tristeza, la historia de muerte. Creemos que nos das las herramientas a través del Mesías para tener vida y vida en abundancia. Su enseñanza es pura, su enseñanza es veraz, su enseñanza es contundente. Padre, que las palabras del Mesías hagan eco en nuestro corazón en Sukkot, pero todos los días.
Que aprendamos a buscar tu reino, tu presencia, tu justicia, tu voluntad en primer lugar, antes que todas las cosas. No queremos comportarnos como los gentiles paganos, como los idólatras que ponen su mirada detrás del dinero, detrás de lo material. Queremos poner nuestra mirada en ti, que eres el invisible, pero que produce, Señor, bendiciones visibles en nuestras vidas. Ayúdanos, eterno Padre, y permítenos, Señor, disfrutar de tus proyectos para nosotros. Toma el control de este barco, Señor. Toma el control de mi vida. Toma el control de nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos que están en otros países. Bendíceles. Bendice su esfuerzo. Ayúdalos. Tú sabes que muchos de ellos no tienen un lugar donde estar, donde ir. No tienen un lugar físico. Y quizás eso los impulsa a aprender en la distancia. Yo te pido una bendición grande para todas esas personas. Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, todos estos países, Argentina, cada hermano, cada hermana que se esfuerza, que se pegan allí a la radio y que quieren aprender, Señor, de ti. Bendícelos grandemente, que se desarrollen sus vidas, sus ministerios, su liderazgo, y que puedan disfrutar de estas cosas y que tú mismo les enseñes. Tú les enseñes. Así se disfruta mejor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias por tu ayuda, Señor. Toda Rabá Hashem. Te pido bendición para todos mis hermanos que dan sus aportes y ayudan para que este ministerio siga avanzando. Premialos con el galardón que sabes darle a los justos y a los fieles. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Baruch Hashem. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.